Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estéis listos para algo diferente. Algo que sinceramente me ha dejado sin aliento a mí también. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando por las redes, algo que ha generado muchísima controversia y que involucra a una figura pública muy querida, Kerem. Y no, estoy hablando de su última película o serie. Hablo de algo mucho más personal, algo que ha salido a la luz en una entrevista en vivo que, bueno, digamos que ha cambiado muchas cosas. Hace apenas unos días, Kerem participó en un programa de entrevistas muy popular, un programa conocido por su estilo directo y por no tener pelos en la lengua. Y aunque se esperaba que hablara sobre sus proyectos, sobre su vida en el mundo del espectáculo, la entrevista tomó un giro inesperado, un giro que nadie vio venir. Una pregunta aparentemente inocente desató una confesión que ha sacudido a sus fans y a la opinión pública. Antes de que entremos en detalles, quiero pedirte algo rapidísimo. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo todas las semanas y siempre intentamos traeros las noticias más relevantes y los temas más interesantes del momento. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa muchísimo para mí. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Listos para sumergiros en esta historia? Prepárense porque lo que van a escuchar es impactante. Bien, contextualicemos un poco. Kerem, como sabéis, es una figura muy querida. Actor, productor, director, una persona que ha sabido ganarse el cariño del público con su talento y su carisma. Siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Sabemos que es reservado y que no le gusta airear sus intimidades. Por eso, esta confesión en vivo es aún más sorprendente. En la entrevista, la presentadora, conocida por su habilidad para hacer que sus invitados se sientan cómodos y se abran, le preguntó a Kerem sobre sus planes a futuro, tanto profesionales como personales. Una pregunta bastante estándar, ¿verdad? Pues bien, la respuesta de Kerem fue todo menos estándar. Comenzó hablando de sus proyectos, de las nuevas películas que tiene en mente, de las series que está produciendo. Todo parecía ir sobre ruedas, la entrevista fluía con normalidad. Pero entonces la presentadora le preguntó directamente sobre su vida sentimental. Le preguntó si tenía pareja, si estaba pensando en formar una familia, preguntas que en general suelen ser bastante comunes en este tipo de entrevistas. Kerem, por un momento, pareció dudar. Se quedó en silencio, mirando fijamente a la cámara. Se notaba que estaba nervioso, incómodo. Y ahí, en ese instante de silencio, todos los presentes, tanto en el estudio como los que veíamos la entrevista desde casa, supimos que algo estaba a punto de pasar. Algo importante. Tomó aire profundamente y comenzó a hablar. Y lo que dijo, amigos míos, es lo que ha generado toda esta conmoción. Kerem confesó que durante años ha estado luchando contra una adicción. Una adicción que, según sus propias palabras, ha marcado su vida y ha afectado profundamente a sus relaciones personales y profesionales. No especificó de qué tipo de adicción se trataba, pero dejó claro que ha sido un camino muy difícil, lleno de altibajos, de recaídas y de momentos de desesperación. Habló de la vergüenza, del miedo al juicio público, del aislamiento que ha sentido durante todo este tiempo. Imaginen la escena. Un famoso actor querido por todos, confesando en vivo una adicción que ha mantenido en secreto durante años. Un momento de vulnerabilidad extrema, de honestidad brutal. La presentadora, visiblemente sorprendida, supo manejar la situación con tacto y profesionalismo. Le dio a Kerem el espacio que necesitaba para expresarse y le brindó su apoyo incondicional. Pero la confesión no terminó ahí. Kerem continuó hablando de cómo está intentando superar su adicción, de cómo está buscando ayuda profesional y de cómo está rodeándose de personas que lo apoyan y lo quieren. Habló de la importancia de la terapia, del apoyo de su familia y amigos, y de la necesidad de romper el estigma que rodea a las adicciones. Y aquí es donde entra la parte que personalmente más me ha impactado. Kerem confesó que durante mucho tiempo sintió que no podía hablar de su problema, que si lo hacía, su carrera se hundiría, que perdería el cariño del público. Pero que después de mucho pensarlo, decidió que era hora de ser honesto, de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos.
Dijo que espera que su confesión sirva para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo, que sientan que no están solas y que sepan que siempre hay esperanza. Que no tengan miedo de pedir ayuda y que se atrevan a hablar de sus problemas. La reacción del público, como era de esperar, ha sido variada. Algunos lo han criticado, lo han juzgado, lo han acusado de buscar publicidad. Pero la mayoría, la inmensa mayoría, lo ha apoyado, lo ha felicitado por su valentía y lo ha animado a seguir adelante. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de testimonios de personas que han pasado por experiencias similares y que se sienten inspiradas por la historia de Kerem. Se ha generado un debate muy interesante sobre la adicción, sobre la salud mental y sobre la importancia de la empatía y la comprensión. Y es que al final todos somos humanos, todos cometemos errores, todos tenemos nuestros demonios. Y lo importante es reconocerlos, enfrentarlos y buscar ayuda cuando la necesitamos. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para la carrera de Kerem? ¿Le afectará negativamente? ¿Le beneficiará? Es difícil saberlo con certeza. Pero creo que a largo plazo, esta confesión puede ser muy positiva para él. Le ha mostrado al mundo su lado más humano, más vulnerable. Y eso a menudo genera una mayor conexión con el público. Además, su valentía puede servir para concienciar a la sociedad sobre un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Puede ayudar a romper el estigma que rodea a las adicciones y a promover la búsqueda de ayuda. En definitiva, la confesión de Kerem es un claro ejemplo de cómo una figura pública puede utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Para hablar de temas importantes, para romper tabúes y para inspirar a otros a ser mejores personas. Y aquí es donde quiero hacer una reflexión. Muchas veces vemos a los famosos como seres perfectos, como modelos a seguir. Pero olvidamos que son personas como nosotros, con sus propias luchas y sus propios problemas. Y que a veces necesitan nuestra comprensión y nuestro apoyo. Creo que es importante recordar esto y tratar de ser más empáticos con los demás, especialmente con aquellos que están pasando por momentos difíciles. No juzgar, no criticar, sino ofrecer una mano amiga y un oído atento. Porque al final, todos necesitamos sentirnos comprendidos y apoyados. Todos necesitamos saber que no estamos solos en esta lucha. Y volviendo a Kerem, quiero decir que lo admiro profundamente por su valentía y su honestidad. Por haber tenido el coraje de hablar de su problema en público y por utilizar su plataforma para ayudar a otros. Espero que su historia sirva de inspiración para muchas personas y que les ayude a superar sus propios desafíos. Y ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la confesión de Kerem? ¿Creéis que ha hecho bien en hablar de su problema en público? ¿Cómo creéis que le afectará esto a su carrera? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantaría leer vuestras opiniones. Y por último, quiero recordaros que la salud mental es muy importante. Si estás pasando por un momento difícil, no dudes en pedir ayuda. Habla con tus amigos, con tu familia, con un profesional. No te avergüences de buscar ayuda. Recuerda que no estás solo. Existen muchos recursos disponibles para ayudarte a superar tus problemas. No te rindas. Siempre hay esperanza. Y ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablar de algo que también me parece muy importante. La importancia de la empatía y la comprensión. Vivimos en un mundo cada vez más polarizado, donde parece que solo hay espacio para el odio y la confrontación. Pero creo que es fundamental que recuperemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de entender sus motivaciones y de tratar de ver el mundo desde su perspectiva. La empatía es la clave para construir relaciones sólidas y para crear una sociedad más justa y equitativa. Si somos capaces de entender a los demás, seremos capaces de respetarlos y de valorarlos. Y esto, a su vez, nos permitirá construir un mundo mejor, un mundo donde todos podamos vivir en paz y armonía. Así que os invito a practicar la empatía en vuestro día a día. A tratar de entender a las personas que os rodean, a escuchar sus historias y a ofrecerles vuestro apoyo. Veréis cómo esto cambia vuestra vida y cómo os convierte en mejores personas. Y hablando de empatía, quiero volver a referirme a la confesión de Kerem. Creo que es muy importante que seamos empáticos con él y que le brindemos nuestro apoyo. No sabemos lo que ha tenido que pasar para llegar a este punto y no sabemos lo que le espera en el futuro. Pero sí sabemos que necesita nuestro apoyo y nuestra comprensión.
Así que os invito a enviarle mensajes de apoyo a través de las redes sociales, a animarlo a seguir adelante y a mostrarle que no está solo. Creo que juntos podemos ayudarle a superar este desafío y a seguir adelante con su vida. Y ahora, antes de terminar, quiero compartir con vosotros una pequeña reflexión personal. A veces, la vida nos pone a prueba. Nos enfrentamos a situaciones difíciles, a desafíos que parecen imposibles de superar. Pero creo que es importante recordar que todos tenemos la fuerza interior necesaria para superar cualquier obstáculo. Todos tenemos la capacidad de reinventarnos, de aprender de nuestros errores y de convertirnos en mejores personas. Así que no os rindáis. No os dejéis vencer por las dificultades. Seguid luchando por vuestros sueños y creed en vosotros mismos. Porque al final, todos somos capaces de lograr grandes cosas. Todos tenemos un potencial ilimitado. Y ahora sí, para ir terminando, quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y que os haya hecho reflexionar sobre la importancia de la salud mental, de la empatía y de la superación personal. Recordad que no estáis solos y que siempre hay esperanza. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y dejadme vuestros comentarios abajo, me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. En resumen, hoy hemos hablado de la impactante confesión en vivo de Kerem, un famoso actor que reveló su lucha contra una adicción. Analizamos el contexto de la entrevista, la reacción del público y las posibles implicaciones para su carrera. También reflexionamos sobre la importancia de la salud mental, la empatía y la superación personal. Vimos cómo Kerem, al mostrar su vulnerabilidad, generó un debate importante sobre la adicción y la necesidad de romper el estigma que la rodea. En definitiva, una historia que nos invita a la reflexión y a la empatía. Gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo. Espero que os haya resultado interesante y que os haya hecho pensar. Vuestra participación es fundamental para mí, así que os animo a dejar vuestros comentarios abajo. Me interesa mucho saber qué pensáis sobre la confesión de Kerem, sobre cómo creéis que le afectará a su carrera, y sobre vuestras propias experiencias o reflexiones sobre temas como la adicción y la salud mental. Y ahora el llamado a la acción final: si este vídeo te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba, compártelo con tus amigos y familiares para que podamos llegar a más personas, y, lo más importante, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Al suscribirte te aseguras de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de historias interesantes, reflexiones profundas y debates apasionantes. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.